Hola, buenas tardes, ¿cómo están, amables oyentes de esta prestigiosa emisora Conciencia? Gracias por esta oportunidad que nos brindan en este espacio La Gran Cosecha, el cual transmitimos con el amor de Cristo Jesús en nuestros corazones para compartir las Sagradas Escrituras. Nos sentimos muy contentos en este mes que iniciamos de abril, con una expectativa de bien, de amor y de la presencia de Dios en cada uno de nuestros corazones. Así que vamos a orar para dar inicio a nuestro espacio, la gran cosecha. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu trono de gracia, para darte la honra y la gloria por este espacio que nos brinda esta emisora, Señor, Conciencia, Señor. Te damos las gracias, oh Dios, por tu amor, por tu buena voluntad, Señor, en los corazones, Señor, de Laura, de Mariela, de Mariana, de Claudia, Señor, y de todos los miembros que componen esta radio. Ruego por cada uno de ellos, oh Dios, por cada producción, Señor, que se lleva a cabo. Que tu gracia bendita acompañe, Señor, a cada productor en la mejor, Señor, programación, Señor, que desarrollan en cada espacio, Señor. Ruego por sus familias, por sus hijos, ruego por su economía, Señor. Que en tu inmensa gracia proveas para cada uno de ellos. Si tienen dificultades de salud, Señor, te traiga sanidad. Y tu gracia bendita alumbra, Señor, cada lugar, Señor, que necesitan, Señor, de tu palabra y de tu luz. Ruego de igual manera, Señor, por nuestros oyentes que están al otro lado, Dios, escuchando esta emisora. Te doy las gracias por la empatía que cada uno de ellos viene sintonizándonos semana a semana, por la audiencia que aumenta, Señor, día a día, Señor amado. Gracias porque tú vas alumbrando los corazones, tú vas poniendo gracias, Señor, en nuestros oyentes y la comunicación que desarrollamos, oh Dios, sea de edificación para sus vidas. Ruego por cada uno de ellos, por las madres de familia, por los padres, por los hijos, por sus economías, Señor amado. Bendice, oh Cristo amado, sus relaciones familiares, las relaciones, oh Dios, con sus trabajos, negocios. Que tu bendición los alcance, Señor, haya alimento en casa, pan en la mesa, Señor. Que haya, oh Dios, siempre, Señor, de tu amor en cada corazón. Que tu palabra alumbre, Señor, sus caminos. Que tu palabra, oh Dios, alumbre, oh Dios, sus decisiones. Padre, tú eres un Dios bueno, un Dios fiel, Señor. Un Dios de salvación, de restauración, de redención, Señor amado. Por eso ruego por cada oyente que nos escucha, que tu bendición y tu amor los alcance, Señor amado. Cada uno atraviesa por diferentes circunstancias, pero a ti te ha placido que en estos momentos y en esta hora puedan, Señor, tomar un tiempo para escuchar, Señor, este programa La Gran Cosecha. Tú has propiciado estas circunstancias, Señor, porque tu amor es tan ilimitado que no quieres que nadie se pierda, Señor amado, sino que cada persona alcance salvación y vida eterna. Ruego que en el nombre de Jesús, en estos tiempos difíciles, tiempos de mucha confusión, de mucha relatividad, Señor amado, donde los valores, oh Dios, y los principios han pasado al segundo plano. Pero, oh Dios, tú sigues siendo bueno y tu mano nunca se ha cortado para salvar.
para atender al necesitado, para socorrer a la viuda, para auxiliar al menesteroso, Señor, y de levantar de la miseria al pobre, Señor amado. Ruego que en el nombre de Jesús, tu gracia bendita, Señor amado, socorra al afligido, Señor. Sea levantado el caído, Señor amado. Tu palabra es más que suficiente, Señor, para hacer una obra de benevolencia, Señor. Una obra de gracia y de bienestar, Señor amado. Dios es Dios, 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 tu bondad y tu inmensa misericordia. Ruego que alrededor de todos estos oyentes, Padre, tu bendición los alcance, Señor. Tu gracia los alcance, Señor. Muéstrate de la forma que tú tienes que mostrar para cada vida, para cada niño, para cada familia. Ahí donde hay enfermedad, Señor, pueda fluir salud, milagros, sanidades. Donde hay tormenta, Señor, pueda venir la paz, la armonía, Señor amado. Si tú no edificas casa, la vida de las personas, Señor, todo viene a ser en vano. Pero cuando tú intervienes, oh Dios, tu misericordia, tu bondad, tu mano de gracia, Señor, está siempre para hacer cosas sorprendentes que la vida, Señor amado, que la vida, Señor, tiene otra realidad. Tiene otra realidad, Señor amado. Dios de la gloria, Dios de la misericordia. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno y fiel, justo y verdadero. Amén. Gracias por esta bendita oportunidad. Hoy quiero compartir con ustedes, amados oyentes, un tópico muy especial, el cual nos puede ayudar a mantenernos firmes en cualquier situación, en cualquier circunstancia, que es un ancla para la vida cristiana y es el ancla de la fe. Es el ancla de la fe, la confianza en el Creador y la confianza en uno mismo y la confianza a la palabra de Dios, a lo que Dios dice que es y lo que Él puede hacer. La Biblia nos relata en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1, el concepto de la fe. Y dice la palabra lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. De modo lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de lo que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto también tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay, y llega al amador de los que le buscan. Por fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase.
Y por fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y se salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad cuya tiene fundamento, cuyo arquitecto y construcción es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno de ese ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud, como era la arena innumerable a la orilla del mar. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. El testimonio de estas personas, de estos personajes, que por fe, que por fe hicieron cosas, caminaron con Dios, creyeron a Dios por cosas que estaban más allá de su razón, estaban más allá de su concepción también física. En el caso de Sara y de Abraham, que eran ya viejos, y por fe dice la palabra de Dios que más allá de los tiempos que la mujer podía dar al alumbramiento, Sara concibió un hijo, el cual llamó Isaac. Y es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces en los tiempos la gente ha perdido la fe, ha perdido la esperanza, porque la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo que no vemos es esperanza, pero la seguridad de lo que no vemos es la fe, es la fe, es la fe. Y es la fe, dice, ¿no? La certeza de lo que se espera. Es una sustancia espiritual. La fe es una sustancia real. La fe es una sustancia que está basada en la palabra, lo que dice la palabra de Dios, que por fe haber sido constituidos el universo. Y dice, fue constituido por la palabra de Dios. O sea, la fuente de la fe es la palabra de Dios. La fuente de la convicción es la palabra de Dios. De modo que por fe entendemos que el universo fue construido por la palabra de Dios. De modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Antes que existiera algo, había fe para ser creativo, para construir algo que no se veía, algo que no se ve. Pero fue construyéndose, dice la escritura, por la palabra, por la palabra. De modo lo que se ve, de modo lo que se ve, fue hecho lo que no se veía. Esa es pues la fe. La fe es construir cosas que no vemos, que no vemos, pero pueden llegar a una manifestación para que se vea por medio de la fe. Pero esta fe tiene que tener una solidez, solidez. Y esa solidez es lo que Dios dice en su palabra. Para mayor detalle quiero compartir con ustedes, siguiendo esta línea de pensamientos, en el libro de San Marcos, capítulo 11.
capítulo 11, versículo 20. Dice la palabra del Señor. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Acá estamos hablando otra vez de esa palabra, fe en Dios. Tener fe en Dios. Y Jesús va a desarrollar cómo es tener fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Fe en Dios. Y la fe en Dios es lo siguiente, dice así Jesucristo, ¿no? Tener fe en Dios. ¿Y cómo se va a manifestar la fe en Dios? Jesús dice, la fe en Dios se manifiesta de la siguiente manera. Cualquiera que dijera este monte, o sea, un monte, quítate y échate en el mar. Uno tiene que hablarle al monte y decirle al monte que se quite. Fe en Dios. Y la fe en Dios es que no debe dudar en su corazón. La fe en Dios supera la duda. Es superior a la duda. Sino que creyere lo que será hecho, lo que dice, lo que diga le será hecho. Es fe en Dios, pero esa fe en Dios se manifiesta que uno tenga fe en sus palabras. Tenga fe en uno mismo y en las palabras que uno dice, que uno menciona. Y esa es muchas veces la contradicción de uno mismo, porque uno no es fiel en sus palabras y no cree en sus propias palabras. No creen no creen en lo que uno dice. Y ahí es como que no cumplen sus promesas de lo que uno dice o uno promete. Entonces, no es una fe de Dios. No es una fe que tiene una sustancia espiritual. Entonces las cosas no te van a traer en cumplimiento. Jesús está diciendo lo siguiente. Si tienes fe en Dios, debes creer también en tus palabras, porque tú le vas a hablar al monte. El monte puede ser una deuda, el monte puede ser una enfermedad, el monte puede ser una adversidad, el monte puede ser una carencia, el monte puede ser alguna circunstancia que quieres superar. Cualquiera que sea el monte, Jesús está diciendo que nosotros tenemos que hablarle al monte, que nosotros tenemos que hablarle al monte. Tener fe en Dios, dice el Señor, es esto, ¿no? Es que tú le hables al monte. Pero al hablar al monte tienes que tener fe en tus palabras. Creer en lo que tú dices va a ser hecho por el poder de la palabra diciente de uno mismo. Pero cuando uno tiene una contradicción a sí mismo de no creer a la palabra que uno dice, la fe no es funcional. La fe no es eficaz. Porque la fe es algo seguro. La fe es, pues, dice el escritor de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La fe es una sustancia de seguridad espiritual. La fe es una sustancia de seguridad en el interior.
La fe es una sustancia de seguridad en el corazón, porque está diciendo Jesús, si no dudas en tu corazón lo que tú dices, la fe no duda, la fe no tambalea, la fe es seguridad, la fe es convicción, la fe es certeza. Gloria a Dios, gloria a Dios. La fe es una declaración, la fe es un decir, la fe es una confesión, porque está diciendo Jesús, tú tienes que confesar, tú tienes que decir, tú tienes que hablar al monte. Yo te pregunto en esta oportunidad, ¿qué monte estás enfrentando? ¿Cuál es el monte que te estás enfrentando? ¿El monte de deuda? ¿El monte de falta de empleo? ¿El monte de falta de oportunidad? ¿El monte de alguna circunstancia que quieres superar? Vos y yo tenemos que tener fe. Fe, 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 fe. Una continua fe. Una continua fe. Una continua fe. Tienes que venir al monte. Pero la fe también es algo que también uno tiene que saber construir. Y en el libro de Romanos, el libro de Romanos capítulo 10, dice la escritura lo siguiente. Versículo 17. Así que la fe es el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Este concepto de la fe verdaderamente me llena de gozo, de emoción. Porque si queremos construir cosas en fe, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es el oír, porque por la palabra de Dios fueron hechas las cosas. Todo lo que vemos fue construido, constituido por las cosas que no se ven, pero vinieron a existencia por una declaración de la palabra de Dios. Por una declaración de la palabra de Dios. Dios dijo, fue la luz y fue la luz. Dios dijo, fue la luz y fue la luz. Dios es fiel a su palabra, porque la palabra de Dios tiene el poder de la fe. Por la fe fue hecho todo el universo. De modo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ahora Jesús dice lo siguiente, ¿no? La fe es que si tú dijeres a un monte que se quite y se eche en el mar, y no dudas en tu corazón lo que tú dices. No hay que dudar. No hay que tener doble ánimo. Hay que estar siempre animado, creyendo lo que Dios ha dicho se va a realizar. Creyendo lo que Dios ha prometido va a suceder. Pero continuamente alimentamos nuestra fe. Alimentamos nuestros sueños. Alimentamos nuestros anhelos. Alimentamos nuestra expectativa. Escuchando la palabra de Dios. Escuchando y escuchando, edificando nuestra fe, o escuchando la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener disciplina para saber lo que escuchamos. Si estamos escuchando las promesas de Dios, nuestra mente se está alimentando de las promesas de Dios. Nuestra mente se está alimentando de la palabra de Dios. Nuestra mente se está alimentando de las confesiones de las Sagradas Escrituras.
Nuestra mente se está reeducando a través por los dichos que menciona Dios en las Sagradas Escrituras. Nos estamos renovando nuestra mente continuamente en una disciplina de estudio por aprender y escuchar a Dios para nuestro corazón y nuestra mente, ya que la fe es el oír, y el oír es un verbo continuo, el oír y el oír, y el oír y el oír la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Debemos tener nuestro ritual, donde debemos separar una hora, media hora diariamente, para escuchar a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Abrir la Biblia y pedir que Dios nos hable a través de sus Sagradas Escrituras. Escucharle a Dios. Dios es fiel a su palabra, Dios es uno con su palabra. Dios está unido a su palabra. Dios y su palabra son uno. Jesucristo dijo así: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno, dijo el Señor. Y Cristo es la palabra en acción, la palabra viviente, el verbo de hecho carne. Y este verbo está unido al Logos, a Dios. Aleluya. Amén. Por eso nosotros como personas que queremos edificar y construir una vida de fe, una vida de convicciones y realidades espirituales para que se manifiesten en nuestra vida natural, ya que las cosas que vemos fueron hechas de las que no se veían. Las cosas que vemos fueron hechas de las que no se veían por la palabra, por la palabra. Ya que queremos construir una vida de fe, primeramente tenemos que oír la palabra. Primeramente tenemos que escuchar la palabra. Primeramente tenemos que abrir nuestro corazón y buscar un lugar donde nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. Nosotros te podemos separar un tiempo. Si tienes tu Biblia, abrir la Biblia y permitirle a Dios que te hable a través de ella. Hay que escuchar y oír la palabra de Dios. El Salmo capítulo 1 dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, sino que en la palabra de Dios está su delicia. Y en la palabra de Dios medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Hay poder en la fe de la palabra de Dios, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay montes en la vida, hay situaciones en la vida, y la fe en Dios dice que hay que hablarle al monte. Hay que hablarle al monte. Hay que tener una declaración sobre el monte. Y el monte es algo que no te deja avanzar. El monte es algo que no te deja ahí seguir el camino. Y dice así la palabra de Dios: si tú tuvieras fe y le dices al monte, le hablas al monte, gloria a Dios, amén, amén. Le hablamos al monte que se quite, que se vaya. Escúcheme bien, el monte tiene oídos y el monte tiene la capacidad de obedecer la palabra. El monte tiene oídos y el monte tiene la capacidad de obedecer la palabra. La dificultad es que tú tienes que estás atravesando, tienen oídos. La adversidad tiene oídos y solamente están hablando en contra tuya. Pero tú puedes hacer que eso se vaya, se quite, hablándole.
hablándole que se quite. Pero al hablarle que se quite, tú tienes que creer y no dudar en tu corazón. Y no dudar en tu corazón. Y no dudar en tu corazón. Sino que crees que lo que tú dices va a ser un hecho, una realidad. Aleluya. Qué tremenda verdad. Qué tremendo cambio. Qué tremenda verdad que dice Jesucristo a sus discípulos. El poder que tiene la fe. Gloria a Dios. El poder que tiene la fe. Gloria a Dios. Dice la Escritura que por nuestra fe hemos vencido las maldiciones. Que por nuestra fe hemos vencido el mundo. Que por nuestra fe hemos vencido la adversidad. Que por nuestra fe hemos vencido las maldiciones. Que por nuestra confianza en lo que Dios dice. Por nuestra confianza en lo que Dios está hablando. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Cristo. Bendito sea Cristo. Dios es fiel a su palabra. Cualquier dificultad que estés atravesando, cualquier adversidad que estés atravesando, hay una respuesta de parte de Dios en su palabra, el cual necesitamos enterarnos para hablar esas promesas. Él dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Él dice que nuestro socorro es nuestro pronto auxilio. Él dice que con la misma prueba viene la salida. Gloria a Dios. Dios ha dicho, yo soy tu ayudador. No temas, no desmayes, no te desanimes. Yo estoy contigo. Es la fe de la palabra de Dios quien te va a sostener en cualquier situación. Es la promesa de parte de Dios. Propicia cualquier circunstancia que puedas atravesar. Es el poder de la fe de la palabra de Dios, ya que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es. Así que la fe es. Y ese es término presente. Así que hoy presente es Dios obrando. Hoy día es Dios dando solución. Hoy día es Dios dando salida. Hoy día es Dios trayendo bienestar. Hoy día es Dios obrando por su palabra. Hoy día es Dios favoreciéndome por su palabra. Hoy día es Dios fiel a su palabra. Aleluya. Hoy día es Dios obrando el milagro que yo requiero. Hoy día es Dios el milagro de sanidad que yo requiero. Hoy día es Dios las finanzas que yo necesito. Hoy día es Dios la inspiración que yo requiero. Hoy día es Dios la creatividad que yo necesito. Hoy día es Dios superando la carencia que yo estoy atravesando. Porque la fe es hoy la fe. Hoy presente la fe. Amén, gloria a Dios. Por eso puedo decir confiadamente. Puedo hablar confiadamente. Sin dudar. Sin dudar. Sin dudar. Sin dudar. Aleluya. Vamos a seguir edificando nuestra fe. Vamos a seguir edificando nuestra fe. Está entusiasmado por esta palabra. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4. Versículo 16 dice la escritura. Por lo tanto es por fe, para que sea gracia. A fin que la promesa sea firme, dice, cuando Pablo está escribiendo con relación a la promesa que Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo. Y dice esta extensión, dice así. Dios le había dicho a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios, Abraham le creyó, porque Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen.
Y creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que Dios había dicho. Así será tu descendencia. Es un deleite todo lo que encierra la palabra de Dios. Porque primeramente dice que la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Lo que no es, darlo por hecho que sí va a ser. Dios llama por fe las cosas que no son como si fuesen. Parece que no fuera nada lo que va a ocurrir, pero creyendo a Dios, hablamos lo que Dios dice que va a suceder. Por eso puedes ir a hablarle al monte confiadamente, aunque parezca que no suceda, pero si te mantienes continuamente en esa declaración de fe, Dios ha dicho, Jesucristo ha dicho, que si creyeres, será hecho. Lo que tú dices será hecho. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muchas veces hablamos de nuestras situaciones, nuestras adversidades, nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras carencias, pero no hablamos las promesas divinas de parte de Dios. No edificamos nuestra fe, nuestras victorias. Gloria a Dios, declarando lo que Dios ha dicho, declarando lo que Dios ha manifestado. Continuamente, 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 continuamente. Es la manera que nosotros podamos superar la adversidad. Continuamente, continuamente. Escuchaba a un hombre que había sido diagnosticado con asma crónica. Él leyó en la Biblia una porción que decía, por mi llaga fuisteis curados. Y continuamente se mantuvo por 4 años o 5 años en esa confesión de fe, declarando que por la llaga de Cristo había sido curado. Y por 4 años se mantuvo así, hasta que todo el asma se le fue de su organismo y de su cuerpo. Y está totalmente sano, sin ningún síntoma de diagnóstico de asma crónico. Gloria a Dios. Porque si tú le dices al monte y le vas diciendo continuamente al monte que se quite, que se quite, que se quite, que se quite. Y no dudas en tu corazón continuamente le vas hablando al monte. Aleluya. La fe persevera. La fe llama a las cosas que no son como si fuese. Abraham era como ya de 100 años. Y Dios le dijo, padre de multitudes. Y la gente le decía, ¿cómo te llamas? Abraham, padre de multitudes. Padre de multitudes. A Sara le cambió el nombre de Sara a Sarai, princesa de Dios. Princesa de Dios. Y muchas veces nosotros nos etiquetamos un nombre. O nos etiquetan un nombre a nosotros en nuestra frente. Y comenzamos a hablar las etiquetas que el mundo nos pone, o las situaciones nos ponen, o las circunstancias nos ponen. Pero nosotros tenemos que cambiarle la etiqueta. Aleluya. Y decir, diga el débil fuerte soy. Diga el enfermo en sano soy. Diga el pobre rico soy. Diga el necesitado próspero soy. Tenemos que levantarnos en una palabra de fe. Tenemos que declarar en una confesión de fe. Aleluya. Porque la palabra de Dios funciona. No es miticismo. No es una situación de la mente. No es solamente un asentamiento de la boca, sino lo que Jesús ha dicho. Tener la fe de Dios. Tener la fe de Dios. Y la fe de Dios es
El oír y el oír y el oír su palabra. Y la fe de Dios es confesar, confesar y hablar su palabra. Dios le dijo a Josué, que mi palabra esté en tu boca, que mi palabra esté en tu boca y en tu corazón, que mi palabra esté en tu boca y en tu corazón, que medites en mi palabra día y noche, y todo lo que tú emprendas prosperará, y todo lo que tú realices prosperará, y todo lo que tú quieres, gloria a Dios, realizar, tendrás éxito, tendrás éxito. La fe en Dios te da éxito. La fe en Dios hace que tu vida sea relevante. La fe en Dios te hace a ti, te pone en una condición de victoria. La fe en Dios te lleva de triunfo en triunfo. La fe en Dios te enriquece en sabiduría e inteligencia espiritual. Créele a Dios. Creamos a Dios. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que tampoco Abraham dudó, ni se debilitó en fe. Estoy en Romanos capítulo 4, versículo 19. Al considerar su cuerpo que ya era como muerto, casi de 100 años. La fe no es que no niega tus circunstancias, sino que la fe supera tus circunstancias. Abraham era como ya viejo, de 100 años, era su cuerpo que le decía que no se podía. Era su cuerpo que le decía que no podía tener hijos. Y dice la palabra de Dios que él, al considerar su cuerpo, no se debilitó. No se debilitó. No se debilitó. Las circunstancias o tu vista te quiere debilitar, pensando que nada va a suceder, pensando que nada va a ocurrir. Esta historia que te relaté de un hombre por 4 años, tal vez a los 2 o 3 años pensaba que no iba a suceder, pero no se debilitó en fe. Dice la escritura, ni tampoco por la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó. Confianza, confianza, sigue creyéndole a Dios, confianza, sigue animado en Dios, confianza. Dios va a resolver el problema de tus hijos, confianza. Dios va a resolver el problema matrimonial, ten confianza. Dios va a resolver el problema económico, ten confianza. Dios va a resolver cualquier situación que tienes que enfrentar económicamente. Ten confianza. Aleluya. Gloria a Dios, amado. Gloria a Dios, amada. Ten confianza en las promesas de Dios. Ten confianza en la palabra de Dios. Ten confianza en lo que Dios ha dicho. Ten confianza. Porque Dios no se puede negar a sí mismo. Y dice la palabra de Dios. Abraham tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios. La incredulidad, la duda. Muchas veces la duda va a tocar tu puerta y dice, ya no sigas creyendo. Ya no sigas creyendo. Pero te digo, gloria a Dios. Cuando la duda llegue a tu puerta, cuando la incredulidad quiera visitar la vida, dice que Abraham no dudó, sino que le creyó a Dios y se fortaleció en fe, dándole la gloria a Dios. Hay que estar agradecido continuamente a Dios. Aunque las cosas parecieran que no se van a dar, hay que agradecer. Hay que agradecer a Dios. Hay que darle la gloria a Dios. Y la gloria a Dios es agradecerle. Dale gracias a Dios que está sobrando. Aunque mis ojos no lo vean, oh Dios, te doy las gracias porque tú estás sobrando. Aunque mis sentidos y mi razón se niegan, Señor, a creer, yo te doy las gracias, Padre.
porque sé que de alguna y otra manera tú estás obrando, Señor. Tu mano invisible está haciendo lo que yo no puedo hacer, Señor. Las limitaciones que yo tengo, Señor, tú eres un Dios ilimitado. Y tú estás obrando el milagro que viene de camino. Tú estás obrando la provisión que viene de camino. Tú estás obrando, oh Dios, la gracia que viene de camino. Tú estás obrando, oh Dios, el favor que viene de camino. Amén, gloria a Dios. Porque he decidido, Señor, creer y no dudar de ti. He decidido, Señor, creer y no dudar de tu palabra. He decidido creerte, oh Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque Él es galardonador de los que le buscan. Si tú buscas a Dios y a su palabra, dice que Él es el que te va a dar galardones. Dice la palabra de Dios que Él te va a dar recompensa. Dice Dios que Él te va a dar la recompensa. Dice Dios que Él te va a dar la recompensa. Aleluya. Gloria a Dios. Si tú le sigues creyendo a Dios, Él te va a dar la recompensa. Hace años atrás yo fui diagnosticado y estaba paralítico, no podía caminar, porque tenía falta de aire en el oxígeno. Me llevaron de emergencia al hospital Fernández y le dijeron a mi esposa que regresara a casa, que solamente me quedaba 24 horas de vida, hace 9 años atrás, que tenía mis pulmones hechos galletas. Me costaba caminar, ¿sabes? Me dolía la cabeza cuando caminaba. Tenía taquicardia cuando caminaba. Pero gracias a Dios, que por su llaga he sido curado. Y vengo confesando la palabra del Señor. Vengo creyéndole a Dios día a día por mi salud. Y he mejorado, ¿sabe? Tanto. Que me fui de viaje a mi país, Perú, 2 meses y medio. Increíble, gloria a Dios. Increíble. Estoy disfrutando con mi esposa, con mi hija, con mi nieta. Increíble. Hay que creerle a Dios. Y las cosas que parecen imposibles, Dios hará de la vida algo increíble. Tenemos que venir y confiar en la palabra del Señor. Tenemos que venir y confiar en sus promesas del Señor. Y Él hará lo que nosotros no podemos hacer. Él obrará lo que nosotros no podemos obrar. Él hará el milagro y la provisión necesaria. Solamente se requiere. Como dijo el Señor, si tú tuvieras solamente un grano de mostaza y le dirigieras a este monte, quítate, échate en el mar. Y no dudarás en tu corazón lo que tú dices será hecho. Hoy día quiero animar tu fe. Hoy día quiero reavivar tu fe por medio de este mensaje. Para que vengas y te acerques al autor y consumador de nuestra fe. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Es Él el autor, el que inicia todo en nuestra vida. Él es la palabra. Él es el Señor. Y solamente tienes que darle tu vida que Él tenga el control. Que Él tenga el control. Por su palabra, que es viva y eficaz. Que obra en una belleza extraordinaria cuando nosotros le comenzamos a creer. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Quieres guiarte con una palabra de oración para que esa palabra de vida de Cristo, el verbo viviente, venga a habitar dentro de ti. Y esa palabra haga una obra sobrenatural por ti y por los tuyos, para la gloria de Dios. Esta radio conciencia. Gloria a Dios, qué privilegio para tu vida. Que al estar escuchando, es Dios tocando la puerta de tu corazón. Es la palabra de Dios que quiere traerte una esperanza de vida, para tu hogar, para tu salud o cualquier circunstancia que estés atravesando. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Quiero pedirte que hagas esta oración conmigo para la gloria de Dios y el bienestar de tu alma. Repite después de mi Padre nuestro que estás en los cielos. En esta hora me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Regenérame en mi espíritu, oh Dios. Lávame con tu sangre preciosa. Haz de mí una nueva criatura, Señor. Y que la esperanza viva de tu amor y tu misericordia inunde mi corazón. Inunde mi alma, oh Dios. Amén. 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 Que Dios y la gracia te bendiga por escuchar este programa, La Gran Cosecha. La eternidad y la gracia de Dios será testigo para tu vida y el bienestar de tu alma. Padre, te doy las gracias por este espacio que nos permites compartir la palabra, Señor. Te doy las gracias por la vida de cada oyente, Señor, en esta radio, Señor amado. Te doy las gracias, oh Dios, porque tu Espíritu Santo está obrando el milagro de salvación, el milagro de sanidad del alma, Señor. El milagro de consolar cada corazón, Señor amado. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Tu gracia bendita ilumine cada oyente, Señor amado. Tu gracia bendita ilumine cada corazón, Señor. Ten piedad, Señor, desde Buenos Aires, Argentina, hasta alrededor de todo este planeta Tierra, Señor amado. Tu amor, tu misericordia se extienda, Señor amado. Y todo aquel que pueda escuchar este mensaje, Señor, venga a salvación, a redención, Señor amado. Venga a traer frutos dignamente de arrepentimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Te alabo y te bendigo, Padre. Y te doy las gracias por esta emisora, Radio Conciencia, Señor. Bendice, Señora Luisa, su hermana, Señor, los miembros de esta administración, Señor amado. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por la cobertura del pastor Federico Simbra, Señor, que desde Uruguay, Señor, están orando, ayunando, vigilando, Señor, para que se realice toda esta programación con bien y con bienestar, Señor amado. Hay en Estados Unidos, en España, en Uruguay, en Perú, Señor. Acá en Argentina, Señor. Te doy toda la honra y toda la gloria, Padre, sabiendo que tú eres el Señor. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y que tú seguirás obrando milagros, sanidades, Padre amado. A cada hogar que necesitas la palabra, Señor amado. Oh Dios, bendecido eres Cristo de la gloria. A ti sea toda la honra, la gloria y el poder. Y te doy las gracias, Padre amado, por esta oportunidad de hoy, Señor, que nos permites compartir, disfrutar, Señor, de la palabra escrita, Señor, la Sagrada Escritura. Gloria a Dios, te bendigo, amado oyente. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo venga sobre ti de una manera poderosa y significativa en estos días por venir. Que Dios te bendiga en este mes de abril de una manera muy especial. Que la presencia de Dios llene tu vida, llene tu alma. Y que la palabra de Dios aflore trayendo fruto 100 por 1 para tu vida. Ha sido una bendición estar contigo en esta oportunidad. Desde Buenos Aires, Argentina, el pastor Heredia Pardo. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Muchas bendiciones y gracias por esta bendita oportunidad. Gloria a Dios. Amén y amén. Bendiciones para todos ustedes. Dios es bueno y para siempre su misericordia.